Bueno, muy buenas tardes. Si les parece, vamos a dar comienzo a este acto de presentación. Estoy inmensamente feliz hoy aquí porque, además de tener a Raquel, que ella sabe ya que me encanta tenerla aquí presente porque es una persona maravillosa, estoy muy contento también porque llevamos 2 años cerrados por esto de la pandemia y es el primer acto de presentación literaria que tenemos después de 2 años. Y además estoy viendo sonrisas, estoy viendo abrazos y bueno, yo creo que quiero ver la luz, ¿no? Que sea un síntoma, ya pues obviamente que no tenga retroceso, para volver a lo que todos deseamos, ¿no? La normalidad. Así que estoy bastante contento por tener aquí a Raquel esta tarde con nosotros, que nos viene a presentar su último libro, Alimenta el sueño para un cerebro sano, de Roca Editorial, y también estoy contento por ella, porque veo que lo querida que es y la gente que ha respondido para arroparla en un día tan importante para ella como está aquí con la presentación de su libro, en la que es su casa aquí en Tenerife. Raquel, buenas tardes. Yo no tengo mucho más que decir de Raquel. Con nosotros es la tercera vez que presenta su libro, Dale vida a tu cerebro y pone en forma a tu cerebro también, con una magnífica acogida. Raquel es neurocientífica e investigadora también, docente por la Universidad de La Laguna. Y qué decir, que es una magnífica comunicadora y oradora, y que en sus libros, además de tener una gran base científica que nos plasma todo el campo que se lleva a cabo en la investigación a través de unas páginas que nos hace muy sencillos de entender, cosas que a lo mejor uno que no tiene que tener nociones de investigador o de docente, ¿no? Yo la verdad que no lo he jugado mucho, pero el anterior se lo regalé a mi madre, Raquel, siguiendo tu consejo, y la verdad que es una auténtica maravilla de libro, y estoy seguro de que este también lo será. Pues 2 años después, empezar este mes de marzo con Raquel, ha sido toda una buena noticia para nosotros y especialmente también para ella, y estoy también especialmente ilusionado porque tenía miedo realmente cómo iba a responder en la acogida, ¿no?, por parte del público en su presentación del libro aquí. Así que gracias por venir y bueno, Raquel, todo tuyo. Gracias. Bueno, gracias, Jonathan. Madre mía, casi me emociono. ¿Me quieres más que mi papá? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas por estar ahí. La verdad que si hay algo en esta sala en estos momentos es amor. Es amor no solo al cerebro, sino a otros muchos aspectos de lo que une la amistad, el respeto, la profesión y tantas otras cosas, porque a la mayoría de las personas que están aquí os conozco de ámbitos distintos y todos ellos forman parte de lo más fascinante de mi vida, ¿no?, que es, bueno, pues vivir. Y bueno, pues como siempre vengo con una pequeña presentación, es mi deformación como docente, ¿no? Siempre estoy ahí, cuidado, a ver, móviles apagados, a ver, Carmen, no es mentira, por Dios, ¿no comes chicle? No. Bien, pues os traigo entonces mi tercera criatura, Alimenta el sueño para un cerebro sano. Os aseguro que duerme muy bien, es la criatura que mejor me está durmiendo de los 3. Y bueno, lo que voy a hacer es una pequeña presentación en la que cuento algunas cositas de los contenidos y luego sobre todo lo que quiero es provocaros, para que comentéis cosas, no me contéis vuestros sueños, sobre todo si son eróticos, eso me lo contáis después. Y bueno, pues sobre todo que pasemos un buen rato, ¿no?, que es en lo que consiste. Bueno, pues nada, vamos a ello. A ver, contenidos del libro. ¿Cómo y para qué dormimos? Siempre pensamos que para dormir hace falta tener un cerebro. Hay personas que no tienen cerebro y duermen. No, sobre todo dormir es universal, es decir, no hace falta tener un cerebro para dormir. De hecho, las plantas también tienen fases de sueño y de vigilia, ¿no? Y no deja de ser fascinante cómo y para qué dormimos. Cómo es posible que estemos 1/3 de nuestra vida en una fase en la que somos completamente inútiles para el mundo, ¿no? Y sin embargo, los estudios demuestran, evidentemente no en humanos, que cuando a animales mamíferos como los ratoncitos de laboratorio se les impide dormir durante un tiempo, fallecen. Es decir, no dormir puede ser letal, ¿no? Entonces es una actividad absolutamente esencial para la vida. Dormir con el enemigo es el segundo capítulo. A ver, aquí se trata fundamentalmente de todos esos aspectos y pautas que muchas veces consideramos nocivas a la hora de dormir. Yo siempre digo que dormir bien empieza desde que te levantas por la mañana. Lo que hagas muchas veces condicionas tu día dependiendo de cómo hayas dormido. Podrías tener un día horrible, seguro que me pasa lo peor del mundo porque es que he dormido fatal, y empiezas ahí como a sentirte culpable, ¿no? No has dormido, verás tú qué mal te va a ir hoy, ¿no? Cuando en realidad, bueno, dormir es una actividad natural. Realmente no podemos impedirnos dormir de manera natural. Es como no podernos impedir respirar. Yo recuerdo que cuando era pequeña y me castigaban, muy pocas veces porque era muy buena,
normalmente decía, pues ahora no respiro, y amenazaba con no respirar. Nunca lo conseguí. Es imposible dejar de respirar voluntariamente. Tienen que forzarte a dejar de respirar. Pues por la misma razón, no dormir nunca es imposible, realmente. Pero bueno, no deja de ser importante conocer mejor qué pautas del sueño nos están ayudando a conciliar mejor el sueño y tener una mejor calidad de vida en su esencia, ¿no? Pautas para dormir mejor. Aquí hay de todo. Yo realmente en este capítulo he recogido todo lo que he encontrado, desde técnicas ancestrales hasta la auriculoterapia, que es hipnosis en la oreja, las mantas pesadas, en fin, de todo. Vais a encontrar todo tipo de técnicas, incluso evidentemente todo lo que es la parte de farmacología, hierbas y demás. Por supuesto, uno de los aspectos más importantes, porque ya sabéis que yo soy una gran amiga de las tripas, ¿no?, en relación al cerebro, porque realmente como neurocientífica no hay ya nada que se pueda relacionar con el cerebro que no esté indirectamente relacionado con el intestino. Y ya no solamente con el intestino, sino con la flora intestinal, es decir, esa ingente cantidad de microorganismos que tenemos en el intestino, que van desde bacterias, virus también tenemos en el intestino, y hongos y demás. Pero en este caso, fijaos que también hay muchos estudios que demuestran que gran parte de lo que hacemos con nuestra flora intestinal va a influir mucho también en nuestra forma de dormir. Hay una cosa que a lo mejor muchas personas no saben, y es que la melatonina, que es la hormona que induce al sueño, se produce sobre todo en el intestino. Es decir, esa que usa alguien cuando, por ejemplo, Shalu cuando viaja a India, yo no sé si toma melatonina, pero muchas personas cuando... Shalu no toma nada en esta vida, Shalu vive de la luz y del sol. Bueno, pues normalmente cuando una persona a lo mejor tiene un desfase de horarios, ¿no?, pues toma melatonina. Bueno, pues el intestino es un gran productor de melatonina, con la diferencia de que la melatonina que produce el intestino no se modifica por la luz, porque la melatonina normalmente cuando dormimos está alta, pero si en ese momento viene alguien, hola, ¿qué tal estás?, con una linterna, ¡pum!, la melatonina baja sus niveles a 0. Sin embargo, en el caso del intestino, ahí el pobre no hay linterna que valga, con lo cual tiene una producción que viene dependiendo de los ciclos, de los movimientos biológicos de las propias bacterias. Entonces hay una parte del libro que se dedica a la crononutrición y a la cronoalimentación, que tiene que ver con qué comer y en qué momento del día para conseguir de alguna manera conciliarnos con las fases del sueño posteriormente. Entonces hay alimentos que son vespertinos y alimentos que son más de índole nocturna. Ya os adelanto que el chuletón y el entrecot no son nocturnos, ¿vale? Bien. Tampoco hay que quedarse con el jamón York, ¿vale? Es decir, bien. Luego, mitos y realidades sobre el sueño. Pues aquí, como siempre, me gusta desmentir cosas, ¿no? Por ejemplo, si contar ovejitas es eficaz. Juan Carlos, tú seguro que cuentas ovejitos. No, corderos tampoco. No, por ejemplo, si contar ovejitas funciona para dormir bien, o si el alcohol, meterse un tanganazo de tinto antes de dormir y tal, si eso mejora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí respondo a un montón de mitos y realidades sobre qué funciona para dormir bien el método tradicional, la leche con miel, ¿verdad, Dani? Bien, pues fijaos que la leche sí puede ser un inductor del sueño, porque la leche tiene melatonina, y ya el que sea muy trendy y tenga vacas, si consigue que la vaca le dé leche cuando está en la fase nocturna, mejor, porque la vaca también produce melatonina. Entonces vas a tener una leche enriquecida en melatonina. Bien, y luego pues aplicaciones vanguardistas del sueño. Carlos, aplicaciones vanguardistas del sueño. Evidentemente, dentro de la neurociencia, el sueño y por qué dormimos sigue siendo todavía motivo de mucho misterio, ¿verdad? Y ahora se están haciendo técnicas fascinantes que implican utilizar a las personas durmiendo, en el momento más vulnerable, ¿no? Y, por ejemplo, se consiguen modificar aspectos como pequeñas tendencias, cambios en la voluntad, aprendizaje inducido, e incluso hablar con los durmientes. Entonces están haciendo técnicas curiosas e interesantes. Os comento ahí algunos experimentos de manera sencilla para que veáis qué aspectos a lo mejor se están modificando a través del sueño. Por ejemplo, fumar menos. Porque hay aspectos del sueño, si bien desconectamos en algún momento del sueño, desconectamos el cerebro totalmente, hay cosas que nos desconectan. Por ejemplo, el olfato.
Así que, bueno, pues a través del olfato se inducen también conexiones en el inconsciente de las personas. Bueno, pues eso te lo mira Sofía, que seguro que ya te has leído una parte del libro. Bien, bueno, ¿por qué he escrito este libro? Os podría decir que en Roca Editorial me estuvo insistiendo en que escribiera un libro, que también es cierto, pero eso no lo voy a decir, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, porque los trastornos del sueño son frecuentes y cada vez más. Bueno, ya ni os cuento con el famoso coronasomnio, que incluso ha generado un nombre propio, ¿verdad? En el que una gran cohorte mundial, con independencia del lugar geográfico, ha conseguido aumentar en aproximadamente un 30% el consumo de fármacos para el sueño en el mundo, ¿no? Imaginaos, ¿no? Entonces, todo lo relacionado con dormir está siendo ahora mismo motivo de mucho estudio y sobre todo hay mucho dinero detrás, ¿no? Todo lo que sean técnicas para dormir. No cabe duda que los trastornos del sueño son frecuentes, pero también hay muchas cosas que podemos hacer de primera mano y que ni siquiera a lo mejor nos planteamos. Es decir, vamos directamente a tirar del fármaco, etcétera, y a lo mejor no nos planteamos que hay muchas cosas que podemos hacer de primera mano. Te conviene saber la importancia de dormir bien. No miro a nadie, pero dormir mal también hace engordar. Privarse de dormir bien puede hacer engordar. Porque también las hormonas que están relacionadas con la digestión también tienen sus patrones de día y de noche. Entonces, si te privas de dormir, la mayoría de las personas duermen mal porque se privan de dormir. Yo tengo un amigo periodista muy famoso que me dijo un día, jolín, yo duermo fatal. Digo, a veces me acuesto a las 2 de la mañana y a las 6 de la mañana ya estoy en pie. Digo, ¿con despertador? Dice, sí. Digo, tu problema no es insomnio, se llama periodismo. No tiene nada que ver, ¿no? Bien, entonces conviene saber la importancia de dormir bien y también se puede mejorar el sueño con pautas sencillas, ¿no? Por ejemplo, es completamente erróneo pensar que porque un día has dormido mal tengas que irte a la cama antes. No, eso no lo hagas. Tampoco decir, bueno, voy a intentar, pues eso, voy a la cama a las 9 de la noche, a ver si a las 9:30 estoy dormido y luego me tengo que levantar a las 6 de la mañana, voy a intentar alargar hasta las 6:30 para recuperar el sueño. Eso no funciona. Así que, por ejemplo, es una de las pautas que no hace falta seguir porque no va a funcionar. Es mejor, si has dormido mal un día, te vas a la cama al día siguiente a la misma hora. Es decir, tú sigues tu reloj. Tenemos un reloj interno. Bien, la alimentación y el estilo de vida acompañan la calidad del sueño. Si las tripas no están bien, se duerme peor. Eso es absolutamente así, confirmado. Dormir bien también está muy relacionado en cómo esté tu intestino y tu flora intestinal. De hecho, ahora, también lo comento en el libro, están saliendo algunos probióticos ya de bacterias específicas que te ayudan a dormir mejor. Hay algunas que realmente, subiendo esos niveles, te ayudan a dormir mejor, pero tienen que venir acompañados también de comer lo que la bacteria necesita, porque si no la bacteria se muere de hambre y según entras sale por el otro lado, ¿vale? Bien. Y luego, evidentemente, lo más importante, porque los lectores me sugirieron escribir un libro sobre el sueño. Cuando doy charlas, que alguna he dado, ¿verdad? Pues siempre he preguntado, bueno, ¿y sobre qué escribo el siguiente libro? Ah, tienes que escribir sobre dormir, etc. Entonces, bueno, pues el fruto de este libro ha sido por vuestra culpa. Bien. Muy bien, entonces, algunas cosas. Dormir es universal, como os decía, no hace falta un cerebro para dormir, las moscas duermen, bueno, los peces también duermen, ¿no? Aunque cada uno tiene su registro personal. Uy, ay, Jonathan, que estoy desmontando el tal, no me pasa nada, ya. Bueno, hay animales que duermen 22 horas. Cuando estuve, el león, por ejemplo, cuando estuve en safari por Kenia y Tanzania, el león se tira 22 horas debajo de la acacia. Las leonas cazando, luego él hace 4 rugidos nocturnos, tal, me imagino que también se acopla con las leonas, come lo que le han cazado y chimpum, a seguir bajo la acacia. Una maravilla de vida, ¿no? Bien, luego, sin dormir no se puede vivir. Bueno, hay un récord registrado de alguien que estuvo 12 días sin dormir. No conozco las consecuencias, pero en el libro sí os comento lo que pasa como si fuera un thriller. ¿Qué pasa si estás sin dormir 28 horas? 36, de lo que se tiene registrado científicamente. 28 horas sin dormir equivale a tener positivo en el test de alcohol. Es decir, es como si tuvieras un test, una alcoholemia de más del 0,5%. Estar sin dormir 28 horas. Eso es un estudio que se hizo en Reino Unido. Y de ahí para arriba, llega un momento en el que ya fragilidad muscular, tendencia a fracturas,
metabolismo completamente desregulado, puedes empezar a desarrollar una diabetes por impedirte dormir, etc. O sea, hay una lista enorme de cosas. Evidentemente el sistema inmune. Fijaos que si os ponen una vacuna, no diré cuál, lo dejo en el misterio, si os ponen una vacuna y esa noche dormís 7 horas, como mínimo, los efectos de la vacuna son mejores incluso 6 meses después. Bien, y luego, como os decía, una mala noche no debe cambiar el día siguiente, pero sobre todo, todos soñamos cada noche. Hay muchas personas que dicen, yo nunca sueño, nunca me acuerdo del sueño ni nada parecido, y sin embargo, todos soñamos cada noche, aproximadamente 2 horas por noche. Bueno, claro, si no dormís 2 horas no vais a soñar nada, pero aproximadamente 2 horas por noche. ¿Por qué? Porque cumplimos, bueno, os lo cuento en el libro, las fases del sueño. Intento que sea sencillo para que no sea un rollo ahí de las fases REM y no REM. Hay una fase del sueño en la cual cumples el ciclo onírico, la actividad onírica, cada 90 minutos. Entonces, por eso lo ideal es cumplir al menos 5 ciclos del sueño, que equivalen a unas 7 horas y pico. ¿Vale? Si os despiertan por la noche en una fase en la que estáis en sueño profundo, es posible que estéis súper aturdidos y no os acordéis ni cómo os llamáis, ¿no? Porque es el momento de desconexión total del cerebro. Y ahí ocurren cosas muy interesantes, como la actividad onírica, precisamente. Bueno, aquí de hecho tenéis algunas partes de la fase del sueño. Bueno, ya sabéis que el cerebro, pues, las neuronas se comunican por impulsos eléctricos y químicos, ¿verdad? Y la parte eléctrica y la química se puede registrar. Es decir, puedes tener en el cerebro ondas, ¿no?, en electroencefalograma que te permite ver qué onda estás en ese momento. Las betas son el momento de mayor actividad intelectual. Las alfas suelen estar relacionadas con actividades rutinarias. Por ejemplo, cuando vas conduciendo y ya sabes conducir, vas de un sitio para otro y ni sabes cómo has llegado. A lo mejor estás pensando qué pongo mañana de comida, no sé qué, tengo que llevar al niño al colegio, yo qué sé, ¿vale? Lo que sea, pero no estás pensando en eso, es como actividad rutinaria. Luego tienes las ondas teta, que son las que nos permiten, ¿no?, entrar en fases de meditación, nos permiten estar en una calma mayor mental, ¿no?, divagando. Y las delta, que son en la cual el cerebro está completamente desconectado del exterior. Realmente es el momento en el cual somos más vulnerables desde el punto de vista intelectual. Bueno, pues todas estas ondas se van reproduciendo a lo largo de la noche. Y de hecho puedes registrarlas, ¿no? En el momento en el que más soñamos, fijaos, precisamente es en esta fase, donde tenemos una mayor actividad intelectual y donde más soñamos. Bueno, ¿para qué dormimos? Pero, primero, agua. El cerebro funciona con agua, ya lo sabéis. Primero, para rejuvenecer el ADN, los telómeros, que esos son unos grandes aliados de la eterna juventud. Cuanto más largo, los telómeros son unos pequeños fragmentos que están al final de los cromosomas. Cuanto más largo el telómero, mejor. Y el telómero puede mantener su longitud y preservar su longitud gracias, entre otros, a dormir bien. Cuando el telómero es más corto, correlaciona con envejecimiento. Bueno, los telómeros están en todas las células del cuerpo, en el cerebro y en otras partes, ¿no? Entonces, entre otros, para rejuvenecer el ADN sirve dormir. También para todo lo que está relacionado con restaurar, por decirlo así, la gasolina del cuerpo, ¿no? A lo largo del día, con nuestra actividad, también acumulamos residuos, necesitamos resetear el metabolismo y modificar también todo lo que son los patrones de glucosa. Entonces, bueno, pues ahí nos sirve para eso. También nos ayuda a activar el sistema de limpieza del cerebro. Imaginaos que el camión de la basura pasara a las 3 de la tarde cuando sale todo el mundo del trabajo. Eso sería terrible. Primero el camión de la basura o atasca todo, o deja media basura por fuera, o no. Entonces, de alguna manera, nuestro cerebro, que es uno de los que más basura genera por su alta actividad, porque respira mucho, y de respirar siempre genera residuos, ¿no?, el estrés oxidativo, y también por todo lo que come, ¿no? Aproximadamente 1/3 del total de las kilocalorías se van al cerebro diariamente, aunque no pensemos en nada. Bien, pues entonces la limpieza de ese cerebro se hace sobre todo en fases nocturnas, en las cuales aumentamos un poco el caudal para poder limpiar. De hecho, fijaos que hay estudios recientes que demuestran que una de las cosas que se limpian en el sueño son los agregados aberrantes de pequeñas proteínas que son luego a lo mejor causa de neurodegeneración. Os sonará el amiloide, ¿verdad, Lucía? Sí, Alzheimer, ¿verdad? Amiloide, Alzheimer. Bueno, pues el amiloide se acumula, ¿no?, en las células
y la actividad de limpieza nocturna ayuda a limpiar esos residuos. De hecho, en una noche ya se observan, si has dormido mal, se observan más residuos de amiloide, que luego se pueden limpiar, evidentemente. Bien, también sirve para consolidar el aprendizaje. Aquí os pongo un pequeño esquemita. Imaginaos que estos son las conexiones de una neurona, ¿no? Estás aquí estudiando, bueno, más o menos, ¿no? Y entonces empiezas a generar nueva información, nuevas ramitas, y luego durante el sueño haces la poda para quedarte con las ramas que van a ser más fuertes, ¿no? Y que van a ser la consolidación del aprendizaje. Entonces, durante el sueño hacemos poda de aquella información que va a ser obsoleta y no nos vamos a, bueno, no vamos a permitir que se mantenga en el día siguiente. Y como os decía, también para reforzar las defensas y para gestionar las emociones, la autoestima, etcétera, etcétera. A que siempre que uno está unos días durmiendo mal se siente como más feíto, más poca cosa, más así como, ¿no? Peor autoestima, ¿no? Pues tiene que ver también con todo lo relacionado con la gestión de las emociones, que es muy importante para dormir bien. Bueno, dormir poco engorda y además aumenta los antojos. Hay dos hormonas de las que hablo, que se llaman grelina y leptina. La grelina es la que nos induce el apetito y la leptina la que nos dice, ya he dormido suficiente, ¿vale? Dormido no, perdón, comido, ya he comido suficiente. Bien, entonces, cuando tenemos fases del sueño distorsionadas, la grelina sube, con lo cual seguimos comiendo, y la leptina baja, con lo cual no nos saciamos. Y luego encima empiezan a entrar los antojitos, ¿no? Y de, ay, la palmerita de chocolate, mira aquí el rosquetito tal, el rosquetito de tal. Por cierto, el momento del día mejor para el pecadito, el rosquetito, son sobre las 11 de la mañana, más o menos, 11, 12. Que tenemos la adiponectina, que es un poco la que se encarga de comer basurillas, ¿no? Ya después, luego ya a las 11 de la noche se pega el riñón. Bueno. Bien, entonces, no solamente se ha demostrado en la adolescencia, fijaos, que una de las razones por las cuales ha aumentado la tasa de obesidad en Estados Unidos, eso se ha hecho en Estados Unidos, es precisamente porque los adolescentes duermen 1 hora y media menos que hace 30 o 40 años. Y eso también genera que haya también una mayor tendencia al sobrepeso y a la obesidad. Bien, y además si duermes poco creces menos. Bueno, ahora hablando por ejemplo de algunos niños a los que por exilio, refugiados, etcétera, etcétera, no pueden a lo mejor conciliar el sueño, es bastante probable que se reduzca mucho la producción de la hormona de crecimiento, porque esa se produce sobre todo durante el sueño. Yo de pequeña dormía, pero un montón. Y luego además, sí. De hecho, nunca fui pequeña. Ya nací con 67 centímetros. Aquello era 3,5 kilos, encima no salía ya. Bien. Bueno, ¿qué pasa cuando nos privamos de dormir? Esto no quiere decir que vayamos aquí a morir todos por no dormir una noche, ¿no? Es simplemente qué correlacionamos con dormir mal que se haya demostrado científicamente. Bueno, pues aumenta todo lo que está relacionado con los residuos oxidativos, la basurilla, ¿verdad? Te veo tomando notas, muy bien, verás tú, el examen es en septiembre. Entonces, bueno, pues todo lo relacionado con los problemas circulatorios. En personas que son siesteras, no todo el mundo es siestero, pero los que son siesteros, como no duerman su siesta, puede aumentar, se correlaciona con un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 35%. Eso no quiere decir que te vaya a dar un infarto, insisto, pero sí se correlaciona más. Luego, todo lo relacionado con la gestión de la glucosa, es decir, todo lo relacionado con diabetes, problemas de obesidad, trastornos de problemas endocrinos, etcétera, también. Luego, evidentemente, todo lo relacionado con el cerebro y las funciones nerviosas, que se imaginaos, ¿no? ¿Qué órgano no depende del cerebro? Y también con las defensas y la capacidad inmunitaria. Hay una cosa curiosa. Normalmente la fiebre, por cierto, yo tenía mucha fiebre y por la noche estiraba, pero un montón con la fiebre. Entonces, encima eso, encima la fiebre. Bueno, pues la fiebre es evidentemente un aliado de la actividad inmunitaria y normalmente los que tienen niños saben que la fiebre suele subir de noche, ¿verdad? Fijaos que para dormir una de las cosas que necesitamos es bajar ligeramente la temperatura, aproximadamente 1 grado. Lo que está haciendo el sistema inmunitario es decir, no, vamos a priorizar ahora las defensas inmunitarias, con lo cual se aprovecha el tiempo de un metabolismo más bajo, porque el sistema inmune también necesita gestionar ese metabolismo,
para aumentar la producción de células inmunitarias, aunque estemos sacrificando un poco el sueño, ¿no? Porque vas a dormir peor, pero de esa manera también reforzamos la defensa y combatimos la infección. Interesante, ¿verdad? Hay un diálogo entre el sistema inmune y el sistema nervioso. Bien, lo esencial para dormir: poca luz, conseguir una temperatura adecuada y la cronobiología. Bueno, poca luz, aquí hay una cosa interesante y es que necesitamos durante el día estar estimulados por la luz del día. Si trabajas en casa y estás con las persianas bajadas y luego ya encima estás con el pijama de lamparones todo el día allí dándole al ordenador en tu habitación, ¿no? Y tal, es probable que duermas fatal, ¿eh? Entonces necesita, hombre, lo del pijama de lamparones también viene relacionado con pensar, el cerebro está pensando, ¿sigo durmiendo o me estoy levantando o qué estoy haciendo, ¿no? Entonces lo lógico es, y lo suyo es, durante el día que entre luz a raudales, ¿vale? Y que también sigas un patrón, ¿no? Digamos que te permita mantener una serie de pautas estables. Y luego a medida que va pasando el día, vayas, digamos, reduciendo la luz para dormir, ¿no? Atenuando luces. Lo mismo para la temperatura. No conviene tener ni temperatura muy elevada ni muy baja. En las mujeres tenemos un problema con los ciclos menstruales, porque durante el ciclo menstrual hay momentos en los que nuestras maravillosas hormonas sexuales femeninas nos generan también un poquito un aumento de la temperatura. Por ejemplo, un poco antes de la menstruación. Entonces esos días suele uno dormir peor, no, una más bien, dormir peor porque, bueno, te cuesta más bajar la temperatura. Y también durante la menopausia, más o menos se calcula que aumenta los trastornos del sueño en un 35% en las mujeres. Y claro, pues también tiene que ver precisamente con esas alteraciones en la regulación de la temperatura, pues por las hormonas sexuales. Y el abanico, pues no sé, bueno, el abanico... Los sofocos, ¿no? Sí, los sofocos, lo que no sé si el abanico sirve para dormir. Bueno, a lo mejor si alguien te abanica toda la noche, igual sí, ¿no? No, pero por eso, la temperatura que ha subido, ¿no? Sí, exacto. Sí. De todas maneras, el otro día en Vigo una chica me preguntó, bueno, y todo se explica con la menopausia. Yo ya estoy harta, cualquier cosa que tienes, ¿no? Es la menopausia. Bueno, es cierto, ¿no? Yo no sé hasta qué punto la menopausia también te impide dormir, porque también hay mucho de lo que se llama un trastorno del sueño que no llega a ser insomnio, en el cual tienes lo que se llama el insomnio paradójico. Es decir, que piensas que has dormido mal y cuando te hacen los registros del sueño has dormido que hasta has roncado. Entonces, bueno, también el insomnio paradójico es mucho más común en mujeres. Bien, bueno, aquí os comento de todo tipo de cosas, bueno, incluso os comento de qué color pintar la habitación para dormir mejor, todo lo que se ha basado en datos científicos, etcétera, qué aromas utilizar, la aromaterapia, etcétera, etcétera. Bien. Bien, algunas creencias que me conviene cambiar para dormir mejor. 1. Cuanto más tiempo permanezca en la cama, más opciones para dormir. Los expertos indican, dentro de una de las terapias que más se está utilizando ahora para los trastornos del sueño, es la terapia, esto funciona así, la terapia cognitivo-conductual. En la terapia cognitivo-conductual, lo primero que te dicen es que si no te has dormido a los 20 minutos de estar en el dormitorio, te vayas del dormitorio. Eso no quiere decir que te vayas a la calle y a sentirte miserable, ni mucho menos, pero que salgas del dormitorio, que no te quedes ahí como si estuvieras en la sala de torturas, que salgas del dormitorio. Para mí dormir es un sufrimiento, me siento impotente, ¿no? Hay personas que tienen a lo mejor fases de dormir peor y entonces empiezan un poco a autoculpabilizarse, a intentar modificar pautas, incluso pues de alguna manera se preparan ya para dormir mal, porque lo que hacen es modificar la gestión de las emociones en base a esa actividad que en principio es una actividad natural, ¿no? Entonces también es una creencia que en las terapias se suele cambiar, se suele intentar modificar, no de un día para otro, pero sí con el tiempo. Luego, me voy a enfermar o incluso morir si no duermo bien, excepto una enfermedad que es de origen genético, que se llama insomnio letal fatal, ¿no? Familiar fatal, que es en realidad es una enfermedad priónica, en la cual la persona a partir de los 50 años, debido a esa enfermedad priónica, pues pasa una fase sin dormir absolutamente nada y esas personas suelen morir, pero eso es una enfermedad. En el común de los mortales no hay registros de que las personas se mueran por dormir mal, ¿vale?
Entonces, bueno, pues es una creencia que hay que cambiar. Y luego, todo lo malo que me pasa es culpa de no dormir. Jolín, se me ha estropeado el coche, claro, es que como no he dormido. Ah, ya me ha llamado el jefe para otra. Claro, es que, ¿cómo lo voy a hacer si he dormido fatal? Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, parece que dormir mal es la causa de todos nuestros males. Cuando yo siempre pienso que lo más previsible en el día es lo imprevisible. O sea, si hay algo que no has previsto, eso seguro que va a ocurrir. Entonces, lo normal es que, bueno, lo imprevisible sea lo normal, ¿no? Bien. Bueno, aquí como no podría faltar, en mi tercer libro, aquí tenéis el primero, Dale Vida, que aquí hablaba un poquito del intestino, trasplantes fecales, tal cual, todo lo escatológico. En el segundo ya me centraba mucho en todo lo que era microbiota para la creatividad, para las emociones, para los trastornos hormonales, para mejorar la calidad del sueño, también algo. En el tercero realmente me lanzo a todo lo que está relacionado con lo que se ha investigado en relación a alimentos para dormir mejor, cómo utilizar esa crononutrición para aliarlo con el sueño. Porque hay muchos estudios ya hechos para conocer qué tipo de porcentaje de alimentos es mejor en cada momento del día, ¿no? Ya no solo para conciliar el sueño, sino también para mantenerlo durante la noche. Entonces ahí os expongo una larga lista de cuáles, cómo, por qué, etcétera, etcétera, para que bueno, podáis hacer luego ya vuestro menú diurno y nocturno. El chuletón para el día, ¿no? O las garbanzas, y luego ya a última hora de la tarde, Joaquín, unos huevos, un poquito de arroz basmati. Madre mía, qué aburrimiento, sí. Y de postre, un kiwi, plátano, unas almendritas. Cosa. Qué miseria. Mañana, ¿no? Bien. Como os decía antes, el intestino es el mayor productor de melatonina. Entonces, hombre, aliarse con las bacterias que nos van a ayudar a producir melatonina es fundamental. De hecho, fijaos que ahora cuando venden melatonina, también la venden con uno que te ayuda a prolongar la noche, ¿no? Que suele ser triptófano o un derivado del GABA, que es para bajar la actividad cerebral. Bueno, pues está también muy relacionado con la actividad de las bacterias. Bien, aquí tenéis un poco cómo se alían el cerebro con la comida. El cerebro, a medida que va pasando el día, a medida que va entrando luz y actividad, lo que está haciendo el cerebro es poco a poco ir cargando la botella del cansancio, ¿no? Del cansancio progresivo durante el día. Hasta que llega un momento en el que ya la botella está muy elevada en luz, ¿no? Mucho cansancio, y entonces induce el patrón del sueño, ¿vale? En el caso de la comida ocurre un poquito lo mismo. Según el momento del día, va a haber bacterias más aliadas con dormir y bacterias más aliadas con estar despierto. Y eso también va a condicionar la actividad mental y, en consecuencia, toda la actividad de hormonas, de funcionamiento del páncreas, del hígado, etc. De hecho, ahora cada vez se plantea más la posibilidad de que haya fármacos que uno tiene que tomarse porque tiene una enfermedad y no le queda otra, pero que se adecúen también al mejor momento del día para que no impida luego dormir por la noche, ¿vale? Porque hay fármacos que van a interaccionar también con la microbiota intestinal. Bien, comer desorganizadamente hace engordar y se duerme peor. Cuando digo desorganizadamente, pues es a deshoras, comer sin hambre. Ahí son las 2, a comer. A lo mejor no tienes hambre. Eso normalmente no suele aliarse con dormir bien luego. Tampoco conviene irse sin cenar a la cama. Pues ahora no voy a cenar. Bueno, mejor cenar algo porque durante el sueño también tenemos una alta actividad metabólica, sobre todo en el cerebro, que sigue consumiendo glucosa, y a lo mejor te despiertas a mitad de la noche con ganas de atacar la nevera, ¿vale? Y normalmente se calcula que se come un 30 y pico % más por la noche atacando la nevera que si hubiera cenado. Y ahí luego sale la barriguita, ¿no? Bien. Bueno, mitos y realidades. Aquí tenéis alguno. Os señalo la tercera, porque ya en charlas anteriores ha sido motivo de controversia, ¿vale? Yo solamente me remito a los datos científicos, porque en la otra charla en Vigo, bueno, yo creo que más de uno tuvo un problema. Bien, y también, por ejemplo, algunas cosas como si la luna afecta, influye, etcétera, etcétera. Bueno, alimentos para conciliar el sueño. Joaquín, un poquito de cacao puedes comer, cerezas, kiwi, algo de avena,
La leche, si es de vaca durmiente, mejor. Un platanito, ¿eh? Unas nueces, arroz de basmati. No hay más cosas, ¿eh? Pero bueno, aquí he puesto algunas, ¿vale? Elige. Y tienes que elegir uno. Bien, aquí tenéis también algunos los experimentos, ¿cómo se suelen hacer cuando se hacen experimentos sobre el sueño? Aquí tenéis al científico, ¿veis? Con cara de maquiavélico y eso, ¿no? Y normalmente se suelen hacer registros, se pueden hacer registros por, hay varios sistemas, ¿no? La polisomnigrafía, electroencefalograma, etcétera, etcétera, neurofeedback, y lo que se hace es medir en qué momento está la persona en su fase del sueño, porque en las diferentes fases tienes una diferente actividad cerebral. Entonces, si tú quieres a lo mejor inducir algo en una fase concreta, normalmente suele ser por aquí. Por aquí es donde a lo mejor puedes interaccionar más con la persona, o a lo mejor, por ejemplo, un estímulo olfativo, la persona responde, etc. Fijaos, hay una cosa interesante. Si estáis soñando que estáis en un sitio en el que huele a quemado, por lo que sea, o hay alguien cocinando, etc., es bastante probable que si en ese momento alguien esté cocinando, lo incorporéis al sueño, ¿vale? O sea, es decir, ese estímulo también forma parte, digamos, de la actividad que se va a continuar en el sueño. Bien, y aquí ya termino. Bueno, aquí, a ver, ¿esto de quién es, no? De Calderón de la Barca, ¿verdad? Que toda la vida es sueño y los sueños puede que estén en el inconsciente, porque es donde la mayoría se quedan. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor algún día serán realidad. Bueno, pues nada, muchas gracias. Aquí tenéis el blog y esas cosas. Y bueno, Jonathan, si quieres, si hay turno de preguntas, etcétera. Y muchas gracias.